responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas o amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Estares. En la gerencia de producción de Wilix Arca y en la producción de La Otra Vía de Decio Brito Adrián, orto técnico, y nos acompaña George Castillo. En la conducción y moderación, Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Les recordamos que si desean comunicarse con nosotros por vía electrónica, luego pueden hacerlo por laotravía@gmail.com, vía Twitter, @laotravía, @RCR750. Recordamos nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com para quienes quieran ver nuestros últimos programas, últimos editoriales. Ahí mismo puedan acceder a otras fuentes de información económica nacional e internacional. rcr.tv para quienes quieran vernos vía internet, desde luego, y haciendo uso de sus móviles inteligentes. Nos vemos por Periscope, @RCR750. Y nosotros nos vamos de... ni siquiera estamos mencionando lo de los nuevos billetes, ¿no? Pero bueno, eso va a formar parte seguramente del análisis que va a hacer Aurelio con base en el editorial que va a leer Ligia en este instante, que tiene que ver con algo que, como decimos en criollo, y que muchos lo consideran obvio, es que sin inversión no se derrota la hiperinflación. Aquí estamos inventando, ideando cosas en los últimos días y semanas, y sin embargo, pues lo que más allá de cadenas y anuncios de las nuevas inversiones que se van a hacer en bolívares, no hay nada nuevo. Ligia. Cada día que transcurre, Venezuela conquista más posiciones en diversas categorías del libro Guinness. Una contracción económica en escasos 5 años, mayor que la experimentaron países devastados por guerras mundiales como Alemania y Polonia. La primera hiperinflación registrada en un país petrolero, que de paso es la más intensa de un continente en el que ha habido varias. Una diáspora a múltiples destinos que, dependiendo de quién la mida, excede el 12 o 15% de su población más joven y educada, pero además que amenaza con intensificarse en ausencia de un desenlace político, y pare usted de contar. En las últimas semanas, el equipo económico de Miraflores ha tomado algunas de las medidas que normalmente se asocian con una reforma económica, como la actualización parcial de cifras emitidas por el Banco Central de Venezuela, la liberación cambiaria, la liberación tácita de los precios al consumidor y, dada la casi total ausencia de medios de pago en moneda local, la progresiva dolarización de transacciones para comercio y servicios. El problema que persiste, sin embargo, es que tomadas de manera aislada, sin querer o sin poder llegar al meollo del asunto, lo que ya era una depresión económica combinada con colapso de servicios públicos, lejos de mejorar la situación, la están agravando exponencialmente. Liberados los precios, ahora los anaqueles están llenos, pero las colas en las cajas registradoras han desaparecido. El encaje de 100%, combinado con una modesta disminución de la impresión de dinero inorgánico, ha frenado la liquidez, pero a la vez ha eliminado casi por completo la función de intermediación de la banca comercial. El resultado, lo verdaderamente sucedido, se refleja en las cifras de colapso de la demanda reportada por Conindustria según su más reciente encuesta. El problema es que lo que falta para una reforma monetaria exitosa se puede decir en 2 palabras: inversión masiva. Solo que hablar de eso envuelve todos los elementos que conforman la catástrofe socioeconómica venezolana. El país necesita ingentes sumas de inversión en magnitudes de miles de millones de dólares. Pero en un inicio, eso solo puede provenir de préstamos multilaterales y bilaterales, como en su momento sucedió en la Europa de la posguerra con el Plan Marshall. Sin embargo, hay un pero adicional. Y es que para que eso sea sustentable, tales préstamos tienen que venir seguidos de cantidades aún mayores de inversión privada nacional y extranjera. Para que eso suceda, lo primero que tiene que acontecer es que tiene que haber un solo gobierno en el que las multilaterales confíen tanto por su capacidad para resolver el déficit democrático, hoy descrito por la existencia de tener más de 700 presos políticos y una buena parte de los líderes opositores restantes inhabilitados,
Y preguntamos, ¿cómo ganarse el respeto de parte de esos entes internacionales cuando se exhibe esa carta de presentación? En segundo lugar, para que suceda, hace falta la restitución del imperio de la ley. Asimismo, la disponibilidad de garantías creíbles al respeto de la propiedad privada. Es decir, de eso mismo que es nada fácil, aún con un gobierno de transición democrático, luego de décadas de irrespeto a esos derechos por parte de legisladores, administradores y tribunales. Cuando Nicolás Maduro anuncia en cadena nacional nada menos y nada más que se va hacia una Venezuela potencia, gracias a una inversión de 286.000 millones de bolívares en un plan de siembra, de lo que se está hablando, y si es que se llega a materializar dicha inversión, es de unos míseros 46 millones de dólares. Tal cantidad, amigos radioescuchas, no es ni el 0,005% de lo que se requiere en unos primeros 180 días de reconstrucción. No hay nada de que siempre queden intersticios entre los cuales quienes ostentan el poder pueden medrar. Pero a estas alturas, eso es a costa de un empobrecimiento brutal de 90% de los venezolanos, como de una paralización del país que ya ha perdido su conectividad aérea y en buena parte la marítima y la financiera. Reconocer que las inversiones masivas que se necesitan únicamente pueden venir por la vía descrita no es una alternativa, no. Es la única de las posibilidades, si es que Venezuela finalmente decide revertir el colapso económico en el que se encuentra. Con gran pena hay que decir que no son precisamente los cubanos y los rusos quienes pueden proporcionar la magnitud de préstamos e inversiones que requiere el país. No, no son ni lo serán. Estamos enredados, ¿no? Aunque viendo el trasfondo de lo que se ha planteado políticamente esta semana, uno está en libertad de deducir que el problema está en que mientras el gobierno insista en mantener el control del poder sin que le interese al país, las cosas pueden seguir y seguir y seguir, ¿no, Aurelio? ¿No? Bueno, yo no sé si pueden seguir y seguir, porque yo creo que lo más dramático es, una de las cosas que se dice en el editorial, es que ahora las estanterías están llenas, sí, pero los check-outs están vacíos, porque efectivamente no les quedó más remedio que liberar los precios, porque si no los estantes estarían totalmente vacíos. Pero el problema es que ahora están llenos y habla con cualquier empresario, con cualquier industrial, es más, con cualquier agricultor, productor de queso blanco para convertir la leche de sus vacas, que no puede llevar o sea, que del ordeño no puede ir al procesamiento como de leche cruda. Y verás cómo en el interior las ventas de queso blanco se han frenado totalmente porque es que los precios son demasiado altos y el resultado es que inclusive los ganaderos están empezando a llevar a las vacas a matadero. Porque la gente no tiene cómo comprar un salario mínimo de $10, que ya da por $6 o $7, va bajando porque la hiperinflación sigue. Pero sigue la hiperinflación con una contracción brutal de la demanda, literalmente brutal. 90% ha bajado en gran parte las ventas de empresas que ya estaban en un 80% o un 20% de su actividad normal. Quiere decir que todo se está lentamente paralizando. Y la única forma de revivirlo no es con cadenas semanales fastidiosísimas en que se dicen una serie de medias verdades y mentiras y tonterías, ¿no? La única forma de hacerlo es con crédito y con inversión. Y por supuesto, ahí caemos entonces en el impasse político inédito que él tiene a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, me pongo mundo en mayúscula, o sea, tiene al globo terráqueo rascándose la cabeza, que no entiende cómo los venezolanos son tan propensos a aquello que diría un expresidente nuestro, el autosuicidio, como para no buscar una vía en la cual medianamente se pueda empezar a ver una luz más allá al final del túnel de una economía que tiene como base las reservas petroleras más grandes del mundo y bueno, y unos largos etcétera, pero en todo caso eso es una de las principales variables. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Este gobierno en los últimos 6 años, y claro, todo esto empezó mucho más atrás, pero tomemos el momento en que empezó a desplomarse la economía hasta llegar a la catástrofe
en que se encuentra en este momento, ha venido haciendo todas las cosas equivocadas. Entonces, inclusive, cuando por fin no le queda más remedio que permitir que el dólar circule, que liberar el cambio, la forma que encuentra para tratar de que no haya una presión de demasiado dinero inorgánico en la calle es recogerlo todo, pero no tomar las medidas que permitan que haya la inversión para que dinero de verdad empiece a lubricar la economía venezolana. Aquí hace falta un salario mínimo que sea de supervivencia. Aquí hace falta que empiece a fluir el crédito comercial, una serie de cosas hacen falta. Pero el inicio de eso es que Venezuela pueda ir como país, no solamente con el gobierno de Guaidó, que lo está haciendo, y el gobierno de Maduro no lo está haciendo porque no tiene acceso a ello, que puedan ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, juntos como un solo país, a decir, estos son los planes para reactivar, o para reactivar ya no es reactivar, resucitar la economía venezolana. Lamentablemente, seguimos en la cosa política trancado, y a mí me da mucha frustración ver cómo inclusive dentro de la oposición ahora de repente empiezan a dispararle por mampuesto a Guaidó, desde los más radicales que todavía creen que van a llegar los Marines, hasta los más guabinosos que creen que lo que hay es que volverse a entregar a unas conversaciones que no van a llegar a nada. Entonces ya las puntas empezaron a sacar la cabeza otra vez. Y en la oposición. Por supuesto, en el gobierno sucede otro tanto. Cada vez que hay un intento de racionalizar las políticas dentro del régimen, entonces quien trata de hacer esa racionalización sale trasquilado, porque hay unos elementos que controlan los resortes del medrar en lo poco que va quedando de dinero que se puede de alguna forma apropiar quien está en posiciones de poder, como si esta vaca se pudiera estar ordeñando después de que ya está en el esqueleto prácticamente, ¿no? Pero la situación en este momento yo creo que es extremadamente grave. Yo me imagino que los noruegos, los suecos, los americanos, los latinoamericanos, los europeos, todos, yo creo que hasta los chinos y los rusos, deben estarse rascando la cabeza diciendo, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que no podamos encontrar una fórmula en la cual Venezuela deje de autosuicidarse? Los únicos que probablemente aplauden, aunque creo que ya no tienen tanto que decir en la materia, son los cubanos, porque mientras que esto persista y el blanco esté acá, el régimen cubano, que ya tiene 60 o 70 años, dice, bueno, aquí le damos larga estos 10 o 20 años más y más o menos seguimos, porque ya ellos están acostumbrados a vivir en esa mendicidad y con una puerta abierta para que los cubanos que quieran se vayan para la Florida, pues. Pero el caso de Venezuela es distinto. El caso de Venezuela no es que Venezuela no tiene una Florida. Los venezolanos han huido a todas partes y estamos ante la posibilidad de otra, ya no diáspora, sino yo diría una estampida si la situación económica continúa con un $200 que está valiendo la canasta básica y $6 de sueldo. Eso yo creo que, a buen entendedor, a pocas palabras. Pero señores, la única forma de salir de esto es con unas dosis masivas de préstamos bilaterales puentes y de inversión privada. Ahora, o se compone el país para que eso suceda, o el país sencillamente poco a poco no, va a terminar de apagarse, pues. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Nos daría para hablar todo el programa con respecto a esta situación, por lo que estamos viendo en estos días, lo que está pasando en Estocolmo, la representación de quienes tienen ganas de que se solucione el problema de Venezuela, se pudiera decir, pero también dos apreciaciones, ¿no? Y es que Estados Unidos se le está enredando más el papagayo con la cuestión de Irán y pudiera estar más ocupado en Irán que en Venezuela, y que los países que conforman el grupo de Lima definitivamente se han convencido que aparentemente en Venezuela no hay salida porque los venezolanos no quieren salir. Así que vamos a la pausa y venimos con más La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Bien, y también Ligia Perdomo, quien está presto pues a partir de este momento a recibir sus mensajes. ¿Por cuál de los canales más fáciles, Ligia? Vía Twitter pueden contactarnos a través de @laotravía y se pueden comunicar también con nosotros si nos están siguiendo por internet a través del canal de YouTube de la estación RCR 750. En Twitter la cuenta Soy Venezolano nos dice: en mi empresa después de 3 semanas solo pudimos pagar a 18% de los proveedores. Ahí está, ahí está el gran problema. Hay otro problema que es muy difícil de explicar porque la gente no entiende la naturaleza del crédito, ¿no? O sea, la banca existe desde hace mucho tiempo, pero en particular después de que vino la revolución industrial, el efecto de la banca es multiplicar las posibilidades del crédito, porque cuando tú depositas algo en un banco, ese banco presta una parte, después hay otra parte, lo que lo deposita el que prestó, y entonces lo que hay es el multiplicador del dinero, ese es el primer multiplicador del crédito. Pero el crédito existe en las economías de todo tipo. Hay confianza, por ejemplo, de un proveedor que está en Massachusetts con un comprador que está en Medellín y él le despacha en cuenta abierta, es decir, le despacha bajo la promesa de que la factura se va a pagar. Y eso es un crédito también. El crédito es el lubricante de las economías capitalistas. El crédito no se necesita en las economías comunistas, como la cubana hasta los años 80 más o menos, porque todo era gratis. Tú ibas al juego de pelota y no pagabas. Tú te montabas en un autobús y no pagabas. Y comida también era gratis, si lo quieres llamar así, porque tenías una tarjeta de racionamiento que era la única forma de comprar. Pero no había ninguna propiedad privada, ni siquiera los limpiabotas eran privados. Todo era del Estado. Eso no es el caso de Venezuela. Entonces Venezuela tiene el peor de ambos mundos. Las cosas productivas las controla el Estado, petróleo, acero, etcétera. Y el sistema bancario lo ha destruido. Entonces no hay crédito, no se lubrica el crédito, y como no se lubrica el crédito, la economía se va paralizando porque no hay lubricante. Es como un vehículo que tiene un bote de aceite y cuando se le va el aceite, bueno, se tranca el motor. Y eso es lo que le está pasando a la economía venezolana, pero estos, no quisiera usar el epíteto que tengo en mente, pero estos incapaces, por decirlo de una forma más suave, no se dan cuenta de eso. Estos incapaces se creen que montándose en la televisión y hablando en cadena van a lubricar la economía, pero eso no es así. Pasa lo que acaba de decir el oyente. Bien, nosotros hemos dicho en diferentes ocasiones que en Venezuela definitivamente estamos obligados a tener ciudadanos y no solamente habitantes en esta tierra venezolana. Pero para para ser ciudadanos hay que sentirse también no solamente bien informado, bien formado y bien comprometido.
Cuando en algún momento, en la semana pasada hablábamos del tema de los servicios públicos, y hubo un tema que deliberadamente no lo quisimos tocar a fondo, porque quisimos traer a una persona que nos ayudara a hacerlo entender. Hacerlo entender porque es que no sabemos al día de hoy, cuando ya estamos prácticamente finalizando el mes de junio, si continúan las clases, si no va a haber más clases, porque han dicho que va a haber clases hasta el mes de septiembre, en vista de que tuvimos más de un mes prácticamente, y creo que algunas zonas todavía tienen la dificultad de poder tener un horario regular en la parte educativa. Amén de que hay otra cuestión. No somos pocos los venezolanos que ilusamente decimos, esto está listo, esto es asunto de pocos meses, este gobierno va a cambiar en pocos meses, y tendremos entonces la posibilidad de esperar a que se abran las puertas de quienes se fueron y se incorporen a un cambio económico en el país. Sin embargo, creo que es parte de un sueño que a partir de la editorial que hemos tenido hoy, definitivamente no nos lleva sino a tener la responsabilidad que razonar, que pensar qué es lo que nos está pasando en este instante en la parte educativa y cómo es que pudiéramos finalmente hacer posible en que quienes se educan y se forman aquí no migren, lo cual es más difícil todavía porque tendrías que amarrarlo con unas cadenas, ¿no? Por eso le hemos pedido nosotros ayuda al profesor Fausto Romeo, quien es el presidente de ANDIEP. ANDIEP es uno de los gremios de la educación privada en Venezuela, para que nos diga no solamente cuál es el balance que se puede hacer el día de hoy, sino cuál es la expectativa en función del próximo año escolar. Porque cada vez que culmina una parte del proceso y el balance que se hace es para ponerse la mano en la cabeza, como decía Abreu. Bienvenido, profesor. Sí. Y gracias. Y dígale a quienes nos están oyendo cuál es el balance que se puede hacer al día de hoy. Bueno, buenos días, gracias Aurelio, Ligia, Edesio por esta invitación. Estamos aquí realmente viendo un panorama ya en culminación del año escolar, en un balance que te puedo decir, bueno, mira, lo más lamentable de esto, yo creo que en esta fecha del año pasado estuve por acá y yo les decía que los pupitres se estaban quedando fríos, porque no habían estudiantes, la diáspora ya estaba comenzando a verse en magnitud y salones totalmente con menos de un 10, 15, hasta un 30% de estudiantes. Pero bueno, teníamos el factor principal, que era el maestro que estaba allí. Este año la situación es más crítica porque aunque los pupitres siguen vacíos, o es decir, ya los pupitres no están porque los espacios se están cubriendo de espacios en blanco sin nada porque hay que sacarlo y no tenemos el trabajador, lo esencial que es el maestro, y sin maestro no hay posibilidad de educación, y si no hay posibilidad de educación no hay posibilidad de desarrollo, y sin el desarrollo no hay la prosperidad que decía Ligia en el editorial que se tiene que visualizar en una nación, en un país como esto. Esto es consecuencia de que, bueno, mire, puedo decirte con certeza de que desde el área del Ministerio de Educación, bueno, tienen intenciones de ayudar a la educación privada. Nos reunimos con frecuencia ante las autoridades del Ministerio de Educación y las peticiones que hacemos, bueno, tratan de sobrellevarlo de alguna manera, pero resulta ser que la contraparte, el que nos supuestamente debe regularnos, que no es así porque el único ente que nos regula a nosotros es el Ministerio de Educación, bueno, pues está el Ministerio de Comercio Nacional, a lo cual hay una persecución permanente a los colegios y sobre todo en este mes de mayo, cuando realmente nosotros hicimos un análisis, buscamos a un economista de gran prestigio para que nos explicara un poco en qué consistía eso del petro, para establecer cuál iba a ser el medio petro y de ahí partir de cuánto iba a ser el tabulador, porque en la educación privada nosotros no trabajamos con salario mínimo. Entonces ya en marzo estábamos tratando de ver cuánto iba a ser el aumento el 1 de mayo, que por tradición existe en el país, y bueno, y ese analista, ese economista nos dijo, bueno, mira, el petro está en 194.000 bolívares, es decir, 92.000 bolívares debería ser el salario mínimo, y arrancamos con un tabulador para establecernos en función de esa realidad. Nadie de nuestros colegios paga un salario mínimo, quiere decir que un salario dentro de lo que estamos hablando nosotros sobre los 150.000 en el peor momento. Táchira está totalmente, mira, con una situación crítica
porque los maestros, por más que se le están pagando 500.000 bolívares, bueno, prefieren atravesar la frontera trabajar en Colombia. y trabajar en Colombia, Claro. porque ellos tienen la cédula fronteriza que pueden pasar ni containers, ni contenedores, ni Fuerzas Armadas, los paraliza, porque ellos pueden pasar, bien sea por la trocha, bien sea por el puente, pues tienen su carnet de pasar por los diferentes ámbitos, pero realmente la educación en el estado Táchira está bastante crítica. En el estado Nueva Esparta, esta semana se ha desatado una persecución total por parte de la SUNDE, que yo no entiendo por qué buscan destruir cuando la política de Estado, si vamos a entender Estado, quiero decir que como mínimo en un consejo de ministros, cuando hay un presidente y están todos los ministros, pues el ministro de Educación habla en función del respaldo de la educación privada, porque no lo dicen ellos mismos. Profesor, explíquele qué significa la SUNDE, porque nos está viendo gente de afuera. Ah. Sí, y es un ente del Estado. Sí, es un ente del Estado que controla y supervisa todo lo que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con el control de precios. Y tienen una ley de precios justos a la cual nosotros no estamos adscritos, porque en su artículo 2 dice claramente que regula, supervisa y establece todo lo que es economía, a excepción de aquellos que se rigen por su propia ley. Y entonces la propia ley de nosotros es la Ley Orgánica de Educación. Entonces no es porque tiene que estar por encima de nosotros. Allí es donde le podemos decir que sientan constantemente el profesor Aristóbulo y todo su personal que trabaja con el Ministerio de Educación nos dice: el presidente Maduro dice que no ataquemos la educación privada. Pues mire, parece ser que en el Consejo de Ministros como que no lo escucha la otra parte que está allá, porque lo que hace es que una persecución. Ayer yo hablaba con una propietaria de un colegio allá en Nueva Esparta y bueno, y le tuvieron una inspección de 8 horas, de que le revisaron de todo dentro del establecimiento, inclusive vamos a los salones porque queremos hablar con los maestros a ver si están ganando lo que está firmado, el voucher de recibo está firmado por el trabajador. Y ella le dijo: no, mire, en la aula de clase tú no vas a entrar porque en este momento yo no voy a interrumpir para esa cuestión. O sea, hasta en esos extremos se está viviendo. Entonces, sí, ¿a dónde estamos perjudicando? Tenemos con nosotros al profesor Fausto Romeo, quien es presidente de ANDIEP. ANDIEP es la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada. Queríamos justamente tenerlo acá para que nos explicara esta situación. Ahora, uno no entiende definitivamente. Hay la misma cuantificación que hacen ustedes a nivel de la conducción de las instituciones del sector privado, la tiene que estar haciendo el gobierno, ¿no? Tiene que haber un conocimiento objetivo del problema de fondo, ¿no? ¿Cómo es que la SUNDE actúa de esta manera y desestima la importancia también de la participación del representante, papá del muchacho, o es quien lo representa ante la institución educativa? Porque hemos leído con bastante interés lo que ha dicho la SUNDE, y es que dice, bueno, mientras no esté presente la representación del sector privado, de los padres y representantes, nosotros damos como hecho de que ahí no se ha consultado a nadie y que es un capricho del propietario de la educación del instituto. Pues déjame decirte, Decio, que eso siempre estamos consulta permanente. Lo que pasa es que hay una resolución, que es la resolución 114 del Ministerio de Educación, en donde establece cuál es el procedimiento. Entonces ella habla de una asamblea de padres, madres y representantes. Entonces pretenden de que cada vez que hay que hacer un ajuste. ¿Quién establece la hiperinflación en Venezuela? Los colegios privados, no, la mala política que se está llevando a través del gobierno. Y entonces nosotros lo que sí hacemos es ajustar nuestras cuotas de escolaridad, porque nosotros inclusive ni siquiera mensualidad se le puede llamar a lo que se paga en los colegios, porque es la cuota parte que aportan los padres para del presupuesto de funcionamiento de ese colegio. Y allí es donde nosotros tenemos que ver claramente de que no es que se tenga que hacer asamblea todos los meses, es tedioso, es fastidioso, pero sí hay forma de comunicarnos, es decir, reuniones en salones, reuniones por medio de carta, que eso es válido, es un mecanismo que también es válido y que son consultas. Pero ¿qué pasa? Que por 1, 2 o 3 padres, es decir, ni siquiera llega a un 2% de la población de padres, entonces no va al colegio, pero entonces lo que hace es, bueno, yo con solo llamar por teléfono, ya listo, o mando un Twitter a la SUNDE, y entonces viene la SUNDE con todo un batallón, aquí mismo, un colegio privado de unas hermanas religiosas, aquí cerca de esta emisora, hace 3 semanas estuvieron 8 funcionarios de la SUNDE allí, bueno, como si aquello fuera, no sé, una parte de que casi que se llevan preso a la monjita para poder hacer esa inspección tan acerba que se hizo allí. Bueno, son cantidades de cosas que están sucediendo hoy en día con esta situación. Tenemos que hacer una pausa en este momento, pero cuando vengamos quisiéramos tocar uno de los temas que usted se refirió al comienzo, profesor, es
Si el año pasado los pupitres estaban quedando sin muchachos, los muchachos estaban migrando o no estaban pudiendo ir a clase, este año no hay educadores, dice usted. ¿Qué vamos a hacer definitivamente a partir de ahora? Porque esto también está sucediendo en las universidades, institutos tecnológicos y las demás instituciones del sector privado. Vamos a la pausa y ya venimos con La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones contaremos el robo de cadáveres de gentes famosas. Charles Chaplin, Eva Perón, Abraham Lincoln, Elvis Presley. Todas estas historias bien contadas el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías, que como siempre van a estar muy buenas. Sintonícenos a través de rcr.tv y @rcr750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Continuamos nuestra conversación de esta mañana con Fausto Romeo, quien es presidente de ANDIEP. Tiene que ver con la parte de la educación privada y de luego pues un activista de la mortificación, como decimos nosotros, porque está permanentemente en todas partes y uno se consigue con una verdad que también es válida para otra actividad económica. Y es que en Venezuela la presunción que uno tiene es que aquí como 5 gobiernos, porque hay un jefe de Estado o alguien que detenta el cargo de presidente, da una orden y hay una cantidad de individuos que lo que hacen es prácticamente desconocerlo. Ahora Ligia tiene unos mensajes que hemos recibido y lo agradecemos, por supuesto. A través de nuestra cuenta de Twitter, @laotravía, Leonardo Torres dice: la última crisis llegó a nervios de acero, pues vamos a la etapa final. El usuario de la cuenta Caleto CNN dice: sin cese de la usurpación nunca habrá recuperación de ningún tipo y se desintegrará la nación. Y el Pilar Barinas, que es la tercera cuenta de la cual vamos a leer el mensaje, dice: recuerden hablar sobre los usureros de Consecomercio y Fedecámaras, del corralito bancario a las cuentas en moneda extranjera o apropiación indebida, aparte por supuesto de la habitual ineptitud gubernamental. Bueno, eso de los gobiernos es, creo que un planteamiento interesante, porque aquí estábamos hablando de algo que ha sucedido. Los empresarios de todo tipo van al Ministerio de Adscripción y le dicen: no, libera los precios, trae las mercancías, o haz funcionar tus colegios, en el caso de la educación privada, o haz funcionar tus clínicas. Pero entonces viene un señor que por lo visto responde a otro gobierno, que es el presidente del SUNDE, yo no sé qué significan esas palabras, pero una especie de policía de yo pongo el precio que me da la gana, ¿no? Eso debe ser más o menos la descripción del cargo, a aterrorizar a quienes
bajo el amparo del acuerdo con una parte del gobierno, están actuando para con las uñas tratar de dar los servicios que a ellos les corresponde o vender los productos que a ellos les corresponde vender. Esto tiene mucho que ver con lo que dijimos en el editorial. ¿Quién va a invertir en un país en el cual ese es el orden legal? Que cuando alguien tiene un cargo y dice, porque a mí me da la gana y yo estoy apoyado, no sé por qué parte del gobierno, yo hago lo que quiera. Cuando uno piensa que va a invertir en minería, se va al arco minero y ahí quienes mandan son unos individuos. Cuando uno quiere tener ganado en el Apure o ganado en la frontera, resulta que hay que tratar con el ELN, ni siquiera con la Guardia Nacional. Entonces, el gobierno está totalmente atomizado. Y lo que decía otro oyente, que el país se disuelva. ¿Cómo que se disuelva? Es que ya se disolvió. O sea, en este momento estamos en un estado prácticamente de disolución como nación. Tenemos 2 presidentes que son reconocidos por distintas ramas del estamento político organizado. Sí. Pero además, ninguno de los 2 controla todo el territorio nacional. El presidente encargado que viene de la Asamblea ejerce soberanía más en el exterior, porque lo reconocen 50 países, el 90% de los países democráticos, y tiene Citgo y tiene otras empresas que sí opera. El presidente de aquí adentro no controla todo el territorio nacional y afuera no controla casi nada. Tiene que irse hasta Rusia para encontrar un lugar donde haya un banco que quiera ser corresponsal del Banco Central de Venezuela. Entonces, esa situación uno pensaría con toda racionalidad que es insostenible, pero por lo visto es una situación a la cual se ha autocondenado Venezuela hasta no sé qué momento en que se recobre la racionalidad y el país vuelva a tratar de insertarse en lo que es el concierto de naciones. Pues. Sí. Ahora, para el profesor Fausto Romeo, al comienzo de las reflexiones que hacía, se refería al tema de que el año pasado no había muchos muchachos. No quiero olvidar que el año pasado había el inconveniente adicional de que los muchachos ni tenían transporte, que los siguen sin tener, ni tampoco tenían cómo llevar comida a los colegios y por eso tampoco podían ir a clase. Entonces, había una situación de final trágico para las instituciones. Pero estaban los educadores. Ahora, este año no tenemos ni estudiantes ni tenemos profesores. Entonces se le baja a la Santa María la educación en Venezuela y esperamos que la anarquía que tenemos en el gobierno sea la que determine lo que hay que hacer en el país. Bueno, fíjate, es el caso de un supermercado que anteriormente tenía los anaqueles vacíos, pero seguía con las puertas abiertas y vendía las 3 cositas que podía tener. Nosotros en este momento tenemos que seguir adelante. Nosotros, la educación privada, vamos a abrir nuestras puertas en el mes de septiembre. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos maestros? Me dirán ustedes. Bueno, mire, hemos hecho una solicitud dentro del rango de las categorías del Ministerio de Educación. Existe lo que se llama profesional no docente. Es decir, un ingeniero químico, bueno, puede dar clase de química. Tiene todos los conocimientos, pero no tiene la competencia pedagógica. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos formar a ese profesional no docente para que tenga la capacidad. Y ya se han abierto componente docente, que es una formación que existe desde hace muchos años, del Vital Pedagógico, la Universidad Central y muchas universidades del sector de la educación, y a lo cual nosotros estamos abocados para llegar a eso. También existe la categoría de bachiller no docente. ¿Qué es un bachiller no docente? Bueno, que el estudiante de educación, que por cierto las aulas también están vacías allí, aquí el pedagógico de Caracas da lástima a este vecino que tenemos aquí, que ustedes tienen aquí, que aulas que se inician con 20 estudiantes el primer semestre y ya a mitad del semestre ya quedan solamente 3, 4 estudiantes, que me lo comentaban hace poco día la autoridad de allí. Pero nosotros estamos buscando que esos bachilleres no docentes que dicen que es la competencia que te otorga el Ministerio de Educación, que es un estudiante que tenga el 5º semestre aprobado y esté cursando el 6º semestre, pues puede ir a dar clase, tiene la competencia para dar eso. Nosotros hemos solicitado de que se autorice a aquel estudiante que ya tenga 4º semestre aprobado y esté estudiando el 5º semestre, bueno, darle también la posibilidad de dar de un 1º a 6º grado, al menos esas clases que puedan dar para impartir o inclusive en educación preescolar. Y en educación preescolar aún, que es lo más difícil porque es el niño que está 6, 7 y hasta 8 horas en un espacio del cuidado de atención de una institución formalmente inscrita ante el Ministerio de Educación.
anteriormente se utilizaban las madres cuidadoras y existían las auxiliares de preescolar, bueno, que eran cursos que se hacían en 6, 8 meses, bueno, más bien ahorita si tenemos estudiantes que ya llevan un tercer, cuarto semestre aprobado, pues están en la capacidad de trabajar. O sea, estamos buscando alternativas. Igualmente, si anteriormente teníamos 5 secciones de un primer grado, bueno, sabemos que este año vamos a arrancar con 1. Y esos espacios quedarán totalmente cerrados los otros 4, pero lo importante es que la educación privada no se cierra, la educación privada tiene que seguir. ¿Qué pedimos nada más? Oye, que nos dejen trabajar, que nos permitan trabajar. Y no es una clemencia, es una exigencia, porque lo que establece la Constitución, bien clara. La Constitución es pedita en decir que la educación privada existe, está muy bien definida en los artículos de 102 hasta el 106, donde te permite, aparte de que también dentro de esa misma Constitución te permite la empresa privada, ¿verdad, Aurelio? Claro. Entonces, ¿por qué tú quieres estrangular lo que te está permitiendo desarrollar para el país? ¿Por qué el ASUNDE o el Ministerio de Comercio Nacional quiere establecernos, imponernos unos criterios? Porque al fin y al cabo son 2 o 3 padres, no es que sea la gran mayoría. Bueno, vamos a becar a esos padres. Oye, ponme unos parámetros para algunas condiciones, claro, de solicitud, porque nosotros lo que vamos a trabajar no... Igual que lo que decía Aurelio hace poco, si el queso ya había llegado a 30.000 bolívares y ahorita no hay cómo venderlo y ya se ve el queso hasta 15.000 bolívares el kilo, bueno... Y aún así no se compra. Y aún así no se compra, bueno, que claro, el colegio que está cobrando $50 y ve que se le está yendo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a bajarlo a 30 o a 20, ya veré cómo está, pero esto no quiere decir que es una libre competencia en función del mercado que se está vendiendo un producto, porque nosotros no vendemos un producto, porque el 70% del presupuesto de funcionamiento de la educación privada va a todo lo que tiene que ver laboral, sueldos, prestaciones, vacaciones, sí, todo lo que tenga que ver con eso. Y el otro 30%, que cuando arrancamos en septiembre vamos bien, 70-30, que es lo parte operativo, ya en diciembre estamos casi que un 50-50, porque hasta un bombillo que tú pretendes comprarlo hasta por $3, porque tú puedes presupuestarlo en dólares, y dices, bueno, el bombillo a nivel mundial cuesta $3, y cuando vas a comprarlo en Venezuela ya te cuesta $6-7. Entonces, esa hiperinflación que estamos viendo en Bolívar y esa macro devaluación que se está viendo en cada momento en el país, bueno, eso también nos perjudica a nosotros, no vemos nosotros. Justamente, profesor, acaba de hacer referencia al elemento dólar. En algún instante, lo que uno ha leído o ha escuchado de parte de algunas personas del gobierno es justamente ese elemento condenatorio, ese, ¿por qué tú me tienes que establecer un valor en dólar cuando tu obligación es hacerlo en bolívares? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Eso es voluntario? ¿Eso es impuesto? ¿O eso surge como consecuencia de alguna asamblea? O sea, ¿cómo se da esto? Porque justamente ese es un elemento al que hace referencia algunos voceros. Dígalo, Aurelio. Mira, a mí me hace gracia que tú hagas esa pregunta y que se esté discutiendo como si estuviéramos en una economía normal. Nosotros no estamos en una economía normal. Este señor del Sunde o estos señores del Sunde, lo que tendría que hacer el gobierno sencillamente es destituirlos y cerrar ese negocio, porque quien esté todavía manteniendo abierto un colegio privado, como están las personas de Andiep, lo que tendría que hacerse es hacérsele una estatua, porque en las condiciones que los mantengan abiertos, en las condiciones que se mantenga abierta una clínica privada, en las condiciones que se mantenga abierto un comercio para que haya el producto, aunque sea muy caro, bueno, es una pequeña luz que existe en el país. Y no nos sorprendamos que las cosas estén costando más caras, como dijiste que el bombillo cuesta más caro acá. Claro que va a costar más caro. No hay comunicación con Estados Unidos, aérea. O sea, nuestro principal socio para hacer cosas, no hay como llegar a Estados Unidos directamente. La mayoría de los venezolanos no pueden ni mantener cuentas abiertas en dólares, porque si le ven que tiene algo que se parezca a haber estado relacionado con el Estado, así fuera antes del chavismo, le cierran las cuentas. De manera que estamos totalmente aislados. Y en materia de que venga mercancía a Venezuela, el costo de traer un contenedor ya va por $4,000. ¿Saben cuánto cuesta un contenedor desde China o desde Taiwán hasta Miami, que es una vía muy popular para toda la mercancía que llega de China? $500. O sea, desde Taiwán cuesta $500, pero desde Hamburgo o desde Miami cuesta como $5,000. ¿Por qué? Porque ya no hay barcos que vengan a Venezuela. Los barcos van a Panamá. En Panamá entonces hay que descargar la carga, hay que esperar que un carguero de esos pirata
venga a los puertos venezolanos porque está dispuesto a descargar acá, y todo eso aumenta los costos de hacer las cosas. Entonces, quienes las están haciendo en esta no economía que existe son unos verdaderos héroes, y el gobierno comete un gravísimo error permitiendo que su anarquía permita que a esa gente la hostiguen, porque vamos a volver al caso de los estantes vacíos. O sea, nadie puede pagar, o muy poca gente puede pagar lo que está en los estantes. Bueno, pero cuando se vacíen otra vez, entonces, ¿qué vas a hacer? Ni siquiera los que pueden pagar, que son la mayoría de ellos, son chavistas, ¿no? Entonces tampoco van a poder tener una media vida aquí. O pasa como está pasando, y acá los educadores venezolanos pues les están planteando fuera del país, vente que te pagamos en dólar. Claro. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Recordamos que hoy tenemos como invitado muy especial para nosotros el profesor Fausto Romeo, quien es el presidente de ANDIEP, y estamos justamente tratando de hurgar en esa realidad, en lo que significa la educación privada en este instante, particularmente los que están agremiados ANDIEP. Adelante, George. Hay una ruta muy complicada para enfrentar la economía. Nosotros preferimos mostrarle la otra vía. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía. Por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros nos vamos a la parte final de nuestro programa, pues agradeciéndole de entrada a nuestro invitado, el profesor Fausto Romeo, porque nos está acompañando, nos está ayudando a transmitir, a aclarar algunas cuestiones, y justamente le hacíamos un planteamiento antes sobre el tema dolarización, pero bueno, antes vamos a permitir que Ligia nos lea los mensajes que estamos recibiendo y luego vamos a esa parte que le planteábamos al profesor Romeo. Hugo Duarte escribe a través del chat de la estación en la cuenta de YouTube: Don Aurelio, sin voluntad política de parte y parte, régimen y oposición, no llegaremos a ningún lado, y lo peor es que los ciudadanos estamos en el medio de todo. A través de nuestra cuenta de Twitter, el Pilar Barinas dice: debe estructurarse una verdadera ley de precio justo que involucre estudios de estructuras de costos continuamente auditables y márgenes de ganancia máximos estándares promedio del entorno latinoamericano, asegurando salarios equivalentes a la cesta básica, dice esta persona, el Pilar Barinas. John Holmes 19 dice: Concheso y el grupo hablan y hablan, dan vuelta en círculos. ¿Cuál racionalidad? Olvidan u omiten la invasión de terroristas de Cuba, Irán, FARC, Hezbollah. Se sabe que tienen que hacer un programa, pero suena hueco, dice. El Pilar Barinas vuelve a escribir otro tuit y dice: la ley de oferta y demanda no aplica a economías minúsculas como la nuestra. Por tanto, debe haber controles que no extorsionables a través de ley de precio justo con estructuras de costos auditables continuamente. Bueno, lo que dice el señor Pilar Barinas, eso lo probó con bastante poco éxito Hermann Göring en la economía nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y ya preso en los tribunales de Nuremberg, Göring le admitió a un periodista inglés, ¿no?, que por cierto habían empezado a poner los controles del gobierno socialista de Inglaterra, y le confesó, dice: mire, nosotros tratamos de hacer controles de precios parciales y fracasamos. Tratamos de hacer controles de precios totales y también fracasamos.
ustedes se están equivocando en lo que están haciendo, porque no hay cómo controlar todos los elementos que tienen que ver de cómo la gente pide un producto y cómo la gente lo entrega. Ustedes deben ver lo que pasó aquí para no volver a cometer ese error en su propia economía. Eso es lo que le contestaría. Es imposible que alguien, un burócrata, pueda determinar cuál es el verdadero valor de intercambio entre un producto y dos personas. Ay, no, yo un comentario adicional que la podemos hacer cualquiera de los 3 o de las 4 personas que estamos aquí con respecto a si hacemos un problema hueco porque no entramos en el fondo del problema. No, el problema del fondo está ahí para consideración de todos y cada uno de los ciudadanos que viven en Venezuela. Y nosotros sencillamente apelamos a que todavía tenemos una vía de difusión y de discusión para exponerlo esto, pero cada quien esté en libertad de analizar exactamente lo que nos está pasando. Ahora, lo que sí nosotros no vamos a hacer, porque no lo hemos hecho en 20 años que tenemos en el aire, es convertirnos también en unos tirapiedras más. Este país está sobresaturado precisamente de actitudes cómodas de parte de muchos venezolanos, para quienes es más cómodo, y repito el término, estar en la grada, hostigando lo que está pasando y no aportar una solución. Yo pienso que aquí estamos en la posibilidad de aportar soluciones, que era lo que le planteamos también al profesor Romeo con respecto a la dolarización. Es decir, ¿cómo es que no podemos dolarizar en este instante una economía que de hecho está dolarizada porque está atada a una actividad económica que se llama petróleo, que nos impone esa realidad, ¿no? Bueno, de todas maneras, es bueno aclarar, ojalá que este programa lo estén escuchando muchos funcionarios de la SUNDE y explicarle que existe una gaceta oficial que salió el 28 de diciembre del 2018 donde establece claramente dónde nos basamos nosotros. O sea, esto no es que nosotros estamos dolarizando porque se nos ocurrió que lo mejor. Vamos a hacerlo por los caminos negros y no que nadie se entere. No, está legalmente establecida y en una gaceta oficial y bueno, mire, en eso nos basamos nosotros. ¿Y por qué nos basamos en eso? Porque para dar tranquilidad inclusive a los padres. ¿En qué sentido? Bueno, mira, estoy cobrando $30, bueno, ya yo sé que son $30, es establecer el mecanismo de cambio. Oye, mira, vamos a poner la tasa, que ya no existe DICOM, pero Banco Central de Venezuela, que últimos días está poniendo, actualizando casi cada hora su valor de mesa de cambio, bueno, vamos a ponernos ese referencial también que está allí. Pero no es en una sola forma de decir, no, está prohibido dolarizar o está prohibido cobrar en dólares. No, lo que está prohibido es que esta economía se esté destruyendo de la forma como nos lo han llevado. Y cómo tenemos que pagarle también a nuestros trabajadores, de la misma forma. Nosotros queremos pagarle como mínimo $60 a unos trabajadores, pero si no nos los permiten, ¿hasta dónde podemos nosotros llegar? O sea, yo se lo dije, hace muchos meses que en el Táchira están pagando esos sueldos de 250,000 y últimamente está en 500,000 bolívares. Y ahí se están cobrando, y ellos estaban reacios a cobrar en dólares porque decían, bueno, no podemos hacer de otra manera. Colegios que están cobrando 35,000 bolívares, pero entonces, ¿dónde está la posibilidad de desarrollo a nivel operativo cuando ya no hay ningún tipo de margen para hacer estas mejoras o estos arreglos que se tienen dentro de los colegios? Entonces, yo voy a una cosa muy clara. Si queremos desarrollo y prosperidad, primero hay que pagar un buen sueldo a los ciudadanos, como decías tú al principio del programa, para que ese ciudadano, que es el docente, que es el maestro que está en el aula, forme buenos ciudadanos. Es decir, el muchacho, el estudiante. Estoy hablando de la educación privada para no ahondar, porque ya el programa está acabando, sobre la educación pública, donde ni siquiera el alimento se le está dando. Sí. Entonces ese niño, nosotros dentro de nuestro sector, partimos del hecho que al menos hay un hogar donde se le da 3 alimentos a ese estudiante y que se le está manteniendo de alguna manera para tener totalmente una educación como debe llevarse adelante. Entonces, permítanos trabajar, o, como dice la Constitución, exigimos que se cumpla en ella el derecho al trabajo de los colegios privados, y entonces verán una diferencia de progreso en este país en muy corto plazo. Y nosotros nos vamos hasta la próxima semana y nos vamos con la mortificación de siempre, y es que no nos queremos entender. Ni nos queremos entender, ni queremos ver al país como lo que debería motivarnos. Hemos dicho a lo largo del programa, lamentablemente, hemos tenido que llegar a ese terreno. Y es que aquí tenemos un gobierno, de hecho, y 4 actores que son los que determinan exactamente qué está pasando, por lo que uno percibe y por lo que uno recibe en contraprestación cuando uno va a una reunión de trabajo con representantes del propio gobierno. El país nos debe doler a todos.
Los problemas son sumamente graves y lo que a uno más le mortifica es que hoy en Estocolmo se está discutiendo el tema venezolano y los venezolanos no podemos ver la cara para solucionar lo que nos está sucediendo, por lo menos en la parte educativa, para no caer en otros terrenos. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por acompañarnos y bueno, a ustedes les decimos que sigan con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.